Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este jueves acá en CNN Chile, en la cual verdaderamente tuvimos una doble sorpresa, porque no estaba en los cálculos de nadie que de un momento a otro Mario Marcel renunciara al Ministerio de Hacienda. Recordemos que cuando lo entrevisté hace más o menos un mes y le pregunté si, por ejemplo, dejaría su cargo si lo llamara Yaner Jara, él dijo que no, porque todavía tiene muchos deberes pendientes en el gobierno. Bueno, por motivaciones personales, Mario Marcel dejó el ministerio. Esa ya era una sorpresa absoluta de por sí. Pero a mi juicio, la mayor sorpresa vendría apenas un par de horas después, porque no estaba en los cálculos de nadie que fuera Nicolás Grau quien reemplazara a Mario Marcel. Personalmente, creí que iba a ser Heidi Berner, la subsecretaria de Hacienda, y que tiene ya bagaje en el ministerio y tiene bastante conexión con el mundo político. Sin embargo, y como les digo, doble sorpresa cuando supimos que fue entonces Nicolás Grau, el elegido por el presidente Boric, para reemplazar a Mario Marcel. Todo lo explica Natalia Muñoz. ¿Viene a conversar con el presidente? Exactamente. ¿Por eso? A conversar con el presidente. ¿Es su última conversación con el presidente? Y sí, fue la última vez que Mario Marcel entró a La Moneda como ministro de Hacienda. Sorpresiva salida por motivos personales que deja incertidumbre con un remesón en la economía y política de nuestro país. Son muchas las cosas que se juntan, muchas las emociones. Hubo aciertos y errores, logros y frustraciones, momentos de angustia, de alivio y de satisfacción. En el balance, lo importante es que Chile salió adelante. Hoy la economía se va aproximando a un crecimiento de 3%. Dentro de unos meses la inflación va a estar en la meta del Banco Central. Tras 10 años en la primera línea de la economía, el también expresidente del Banco Central se despide de administrar la billetera fiscal. Difícil tarea que asumirá Nicolás Grau. Toda una sorpresa. Siguiendo el ejemplo de Marcel, el ahora exministro de Economía llegó por primera vez con corbata a asumir su nuevo cargo. Estoy muy honrado de asumir esta importante responsabilidad y estoy totalmente con mucha energía y disposición para cumplir esta tarea que se me encomienda. Quiero ser muy claro también respecto a cuáles son nuestros compromisos y desafíos. Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal. Inmediatamente, cuando se supo la renuncia de Marcel antes del mediodía, los mercados reaccionaban con el dólar al alza y las críticas luego apuntaron hacia Grau. Creo que cuando el ministro Marcel asumió fue una gran señal de estabilidad para Chile, porque era un gobierno que realmente estaba recién empezando y tenía todo su tiempo por delante. Se suele mirar el Ministerio de Economía como equivalente al de Hacienda, pero son temáticas muy diferentes. Por lo tanto, entre el ministro Grau, el ministro de Minería o el de Obras Públicas, o sea, la verdad es que es cambiarse de cartera. Yo creo que no es un cambio, no es un buen cambio. Siempre habla el pato cojo hasta que el pato se aparece. Y creo que en este último 48 horas el pato empezó a aparecer. Creemos que había otras opciones. Yo creo que hoy día estar haciendo enroques de cartera a 4 meses de que termine el gobierno no es lo más aconsejable. Nosotros hubiéramos pensado de que el reemplazo vendría del mismo ministerio. Es que el economista de 65 años, con su amplia trayectoria en materia de finanzas públicas, había logrado confianza con los gremios empresariales. Tarea que Grau tendrá que hacer en poco menos de 7 meses. El ministro Nicolás Grau no tiene ni las competencias ni los conocimientos para ser el ministro de Hacienda de Chile. Su nombramiento es una mala noticia para la economía chilena y una alerta para el proceso presupuestario de la nación que regirá para el 2026. Una de nuestras preocupaciones se centra en la reacción de los mercados financieros, particularmente en la volatilidad del tipo de cambio, dado que el dólar es la moneda de referencia en la mayoría de nuestras operaciones comerciales, especialmente en importaciones. Puede tener efectos directos sobre los costos y eventualmente trasladarse a los precios que enfrentan los consumidores finales. Es importante que la autoridad económica pueda comprometer un estricto control del gasto público para evitar que se incremente el desbalance fiscal y la deuda pública. Expresamos nuestra permanente voluntad de diálogo constructivo y colaboración desde el sector privado y el gobierno, especialmente ahora que vivimos un momento crucial para echar a andar los motores que traigan a los chilenos más oportunidades y bienestar.
toda nuestra disposición para seguir trabajando estrechamente con el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Confiamos en que se mantendrá esta impronta de trabajo conjunto y colaborativo, siempre tan necesaria y más todavía en el actual contexto electoral y en la discusión del presupuesto del 2026 que se avecina. Como vimos, la tarea más importante para Grau será la tramitación de la ley de presupuesto de 2026. Resulta particularmente compleja la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque muy pronto empieza la discusión del presupuesto de la Nación, que es probablemente el ejercicio más complejo, más difícil y de más trascendencia para los próximos años en el país. Entrará un nuevo gobierno y tiene que tener un presupuesto bien estructurado. Al ministro Grau, que de Economía asume la responsabilidad en la cartera de Hacienda, lo acompañaremos y esperemos que podamos tener una buena discusión de la ley de presupuesto, que va a ser determinante para el gobierno que venga, del color político que sea. Tiene que tener cuentas fiscales ordenadas y un presupuesto que permita llevar a cabo su primer año de gobierno con tranquilidad. Nicolás Grau tendrá poco tiempo para ponerse al día con las tareas en Hacienda. A fines de septiembre debe presentar al Congreso el proyecto de erario fiscal. Más adelante vamos a hablar de esa tarea que tiene ahora Nicolás Grau. Antes les cuento que se supo de la renuncia de Mario Marcel más o menos a las 11 de la mañana. Antes de eso, el dólar estaba deambulando en 9.65, 9.66. Pero apenas se confirmó que salió Mario Marcel, se pegó un salto de 10 pesos a 9.75. Quedó en esos niveles hasta el cierre de la jornada. El punto es que sube el dólar porque hay algo más de incertidumbre en nuestra economía por estos cambios. De hecho, eso mismo creen analistas económicos. Con la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda se pierde el principal sostén técnico que tenía este gobierno en materia de políticas económicas. Por lo tanto, la capacidad que podría venir hacia adelante en materia de gestión de nuevos cambios, reformas, la verdad que es muy limitada. Probablemente vamos a ver, ¿no es cierto?, un gobierno que aquí hasta su término básicamente administra lo que hoy día está presente, digamos, sin grandes cambios, sin grandes ajustes respecto, ¿no es cierto?, a lo que ya hemos venido viendo. Algo que es objetivo es que Mario Marcel llegó con un enorme prestigio al Ministerio de Hacienda y debido a distintos problemas que enfrentó, ese prestigio no es que haya sido puesto en duda, pero sin duda no es tan alto como cuando llegó a Teatinos 120. Esto por distintos hechos que tuvo. Uno muy particular fue cuando, en transmisión de CNN Chile de la primera cuenta pública de Gabriel Boric, Mario Marcel reconoció que apoyaba el primer proyecto constitucional. Voy a votar por el apruebo porque creo que este proceso constitucional ha sido capaz de ir recogiendo muchas aspiraciones de los chilenos y chilenas que se han acumulado a través de los años. Y al mismo tiempo, y en eso tiene que ver más con mi especialidad y mi responsabilidad, es que creo que en general en los temas económicos gran parte de los nudos que estaban planteados para la nueva Constitución se han ido resolviendo. Claro, si uno ve las diferencias con la Constitución actual y todo lo ve como distinto e incierto respecto de una Constitución que nos ha regido por 40 años, por supuesto que va a ser diferente, pero si se inició este proceso no es para hacer una Constitución igual a la anterior. Otro difícil momento de Mario Marcel fue cuando en marzo de 2023 se rechazó la idea de legislar la primera reforma tributaria y de hecho fue la primera vez que se rechaza un cambio tributario desde el retorno a la democracia. Romper este techo significaba para el país en su conjunto abrir nuevos horizontes en materia de política social, en materia de inversión, en materia de innovación, que hoy día, ¿cierto?, desgraciadamente ha sido rechazado. Estoy seguro que van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos. Las proyecciones fiscales de déficit de ingresos ha sido también uno de los mayores problemas, quizás el mayor que ha tenido Mario Marcel desde que asumió en Teatinos 120. Y también fue muy criticado por su enorme apoyo a la directora de presupuestos, a la quien incluso calificó
como la mejor directora de presupuestos en toda la historia. Yo diría que en este caso se está pidiendo la salida del director de presupuesto por hacer lo correcto. Entonces es un poco contradictorio una cosa con la otra. La directora, como lo reflejó en su intervención ahora, lo que ha estado, o sea, tanto durante todos los últimos meses del 2024 como ahora los primeros meses del 2025, hemos estado trabajando sistemáticamente en identificar dónde están las debilidades de nuestro cálculo de ingresos, cómo mejorarlo. Nos estamos haciendo cargo de temas que se habían arrastrado inercialmente durante mucho tiempo. Y en este momento la persona mejor preparada para enfrentar este escenario e implementar las decisiones que hay que implementar es la propia directora. Hablemos ahora del sorpresivo ministro de Hacienda nuevo, Nicolás Grau, quien en su paso por el Ministerio de Economía tuvo momentos positivos, pero también momentos difíciles. El que a mi juicio es el más difícil de todos, sin duda, fue cuando se confirmó el cierre de Huachipato. Este es un problema que se debe principalmente a la incapacidad de Huachipato y de Molycorp de ponerse de acuerdo respecto a un nivel de venta y un precio que era posible de lograr dadas las nuevas condiciones de mercado que generaron la sobretasa de una acción irresponsable de estas dos empresas que no han tenido la responsabilidad social que deben tener en un contexto de esta naturaleza y que van a terminar afectando a miles de empleos en la región del Biobío. Nicolás Grau también tuvo problemas durante la ley de fraccionamiento de la pesca, cuando se reconoció que la parte del fraccionamiento del Jurel, sí, si no me equivoco, fue esa tramitación hecha con datos erróneos por parte de la Subsecretaría de Pesca. De todas formas, y a pesar de las muchas críticas que recibió, sacó ese proyecto adelante. Después de una tramitación transparente, en muchos casos con importantes debates, se ha logrado con amplios acuerdos tener una nueva forma de redistribuir los peces en nuestro país, los recursos marinos. Una nueva forma que va a traer más justicia, que cuando uno lo lleva a números de forma bien concreta y toma las 23 pesquerías, esto significa una redistribución del sector industrial al sector artesanal de 160 millones de dólares. Es decir, un cambio muy importante que más allá de la justicia y del avance democrático que significa una ley de este tipo, va a traer más calidad de vida, mejores oportunidades a todas las caletas de nuestro país. ¿Por qué se eligió a Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda? Es una duda que tenemos, pero una de las razones principales tiene que ver con lo siguiente, que hayan logrado que se aprobara la reducción de los permisos sectoriales. Nosotros siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos, era posible avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios. Esto va a tener un efecto principalmente en proyectos de bajo riesgo. Por ejemplo, en la actualidad, cuando alguien quiere expandir un restaurante, le toma 8 meses las autorizaciones requeridas y a propósito de este proyecto le va a tomar 2 meses. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica PM. La renuncia de Mario Marcel y la llegada de Nicolás Grau es sin duda la noticia más importante de la agenda económica de este jueves. Lo analizamos junto a la senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, a quien vemos en pantalla. Senadora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás, desde aquí de Colbún, en el Maule, con este contacto. Senadora, ¿qué le sorprendió más, la renuncia de Mario Marcel o quién es su reemplazante? La verdad es que me sorprendió la renuncia de Mario Marcel. No sé si es una buena noticia para el término de gobierno. Estamos a 7 meses de terminar el gobierno de Gabriel Boric, a puertas de la discusión presupuestaria. Hasta el 30 de septiembre hay plazo para ingresar la discusión del presupuesto 2026. Y la verdad es que cuesta entender que en este minuto él se vaya. Y bueno, respecto de su sucesor, uno hubiese esperado que para dar continuidad a lo que venía haciendo la cartera se hubiese quedado Heidi Berner, la subsecretaria. En un gobierno feminista hubiese sido un poco entendible aquello. Pero bueno, uno nunca deja de sorprenderse en este gobierno. Bueno, pero usted es política de toda la vida, ha estado en distintos gobiernos. ¿Por qué cree que se tomó esa determinación? Yo le soy sincero de que yo pensaba
que iba a ser Heidi Werner, quien asumiera desde la subsecretaría y fuera la primera ministra de Hacienda de nuestra historia. Sin embargo, la decisión fue para Nicolás Grau. ¿Usted por qué cree que se tomó esa decisión? Insisto, me cuesta, perdón, justo estaba llamando el ministro Nicolás Grau, entró la llamada ¿En serio? a la entrevista. Bueno, estamos totalmente en vivo y de hecho nosotros pensamos en entrevistarla a usted porque yo creo que la parlamentaria o la persona del Congreso con quien más va a hablar Nicolás Grau es con usted. Mire, y la estaba justo llamando por WhatsApp. Lo invocaron. Voy a avisar en entrevista para que sepa y lo llamo luego. Ahí está. Dígale si se quiere unir a la llamada del nuevo ministro, ningún problema, y conversamos los tres. Mire, la verdad es que a mí me pasó lo mismo que a usted. Yo cuando supe del cambio y supe que se decía que iba a ser Nicolás Grau el sucesor, me costó entenderlo porque tuve la misma reflexión que usted hace. Además, en un gobierno que se dice feminista, ella era la subsecretaria, hubiese sido además la primera mujer ministra de Hacienda. Hubiese sido una noticia bien interesante, pero bueno, se opta por Nicolás Grau, probablemente porque es del mismo grupo de amigos del presidente de la República. Y no tengo mucho más que decir. Yo creo que hoy día son tantos temas que están abiertos en materia presupuestaria. Tenemos a un ministro de Hacienda que se va con un desempeño complejo, con un incumplimiento de la meta fiscal que se habían puesto. De hecho, todavía no sale el decreto con el nuevo cálculo y con cifras económicas muy, muy difíciles. Ahora, bueno, es parte de lo que nos deja el gobierno del presidente Gabriel Boric en un ministro de Hacienda que se va, que no olviden estuvo aprobando el texto constitucional que el país rechazó, que suponía miles de millones de compromiso fiscal que no sé cómo los hubiésemos enfrentado de haberse aprobado. ¿Cómo avisora entonces la tramitación del presupuesto 2026? Porque los últimos meses de gestión de Mario Marcel estuvieron marcados por las críticas a las proyecciones de déficit fiscal, de ingresos, las fuertes críticas con peticiones de renuncia a la directora de presupuestos. Ahora no está Mario Marcel y quien lo va a liderar es Nicolás Grau, que estaba en economía, una cartera importante, pero que es muy distinta al Ministerio de Hacienda y que va a tener que empaparse de los números fiscales en 2 meses, porque a fines de septiembre tiene que entregarse el proyecto. O sea, menos de un mes, porque piensa que estamos terminando ya prácticamente el mes de agosto, queda una semana, y a más tardar el 30 de septiembre hay que ingresar el presupuesto de discusión en el Parlamento. Claro, quedan 5 semanas, más o menos. Tiene razón. Exactamente, con temas abiertos. Tenemos el tema de subsidio eléctrico que estamos discutiendo en la Comisión de Hacienda, donde tuvimos una reunión hace días atrás con todos los miembros de la comisión y el ministro Pardo, donde claramente no dan los números, no se entiende la lógica. Se estaba estableciendo una sobretasa para las industrias, para algunas de las industrias contaminantes, que no es correctiva, es absolutamente recaudatoria por 2 años. La plata que supuestamente estaba para financiar el subsidio eléctrico se esfumó, no está, que era la mayor recaudación por concepto de IVA. Y obviamente se abre una discusión no menor en ese ámbito. Después tenemos el tema del FES, que se aprobó en general y con algunas normas en la Cámara de Diputados, donde se está estableciendo un impuesto a los egresados que ganan más de 900.000 pesos y que obviamente es una carga tributaria para ellos, donde hay una discusión a través de una modificación en materia de pesca en la Cámara de Diputados, que es otro impuesto. Y así uno va viendo que tenemos un problema de recaudación fiscal que nos da para poder cumplir los compromisos que el gobierno adquirió, pese a que muchos se los advertimos el año pasado. Entonces, el ministro Grau se va a encontrar con un escenario complejo, donde ha habido en el Ministerio de Hacienda y en la Dirección de Presupuesto innumerables problemas en materia de proyecciones y estimaciones, que obviamente tenemos que analizar con mucho cuidado por lo que puede significar para la discusión de este presupuesto que viene y del gobierno que va a asumir el próximo año. Desde distintos gremios y también analistas de mercado fueron muy críticos de la designación de Nicolás Grau. ¿Usted cree que tiene las capacidades para liderar el Ministerio de Hacienda?
Yo creo que el ministro Grau, que es una muy buena persona, no tengo nada que decir en ese ámbito, no era la persona para suceder a Mario Marcel, pero obviamente vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para tener no solo una buena relación, que creo que es lo que corresponde, sino que hacer el mejor trabajo posible por el país. Hoy día yo creo que el país se enfrenta a situaciones tremendamente complejas. Tuviste, Nicolás, el dato que entregaba hoy día a un medio de circulación nacional donde el incremento del empleo informal es de un 38%. O sea, las cifras son malas y eso afecta a las familias. Y yo creo que hoy todas y todos tenemos que trabajar no solo para dar certeza en materia de seguridad pública, sino que también... Sí, quiero interrumpirla. Me queda tiempo para una sola pregunta y respecto a lo que usted decía, porque obviamente hay que tener una buena relación, pero aquí estamos hablando del Ministerio de Hacienda, defender los números fiscales, proyecto del FES, o sea, tiene que ser una persona absolutamente experta en macroeconomía, en tramitación de este presupuesto, en ingresos y todo. Entonces, por eso nuevamente le pregunto si usted tiene dudas respecto a que tenga la capacidad del ministro de Economía. Ministro de Hacienda, perdón. Insisto, creo que el futuro que se advierte es muy difícil y duro, porque ya en el Ministerio de Hacienda teníamos problemas en la dirección de presupuesto con las estimaciones y los cálculos. Y obviamente el cambio de ministro con una persona que viene de Economía, que hizo bien el ámbito del proyecto de permisología, pero que obviamente tiene una dimensión absolutamente distinta a la que enfrenta como ministro de Hacienda. Yo creo que se va a ver muy complejo el escenario y obviamente uno tiene que desearle éxito, porque si le va bien a él, le va bien al país, pero créame que estoy tremendamente preocupada por lo que viene. Senadora Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, muchas gracias por conversar con Agenda Económica, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. De esta forma terminamos la Agenda Económica PM este jueves, que como vimos tuvo una doble sorpresa, la renuncia de Mario Marcel y el reemplazo de Nicolás Grau. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.